Gracias, Mauricio. Mire, en primer lugar, el proceso quizás en este instante no es lo esencial, porque, vamos, sería como dar por sentado de que está terminado la razón, la motivación, la moda de este tema tan delicado, pero le voy a responder técnicamente su pregunta. Usted sabe que la Constitución hay que hacerle una reforma por una asamblea y ratificarla por la otra, pero paralelamente a esto tiene que desarrollarse un proceso de denuncia del tratado internacional. Además, para denunciarlo tiene que expresarse motivaciones sumamente serias, puesto que es un compromiso muy vital entre la comunidad internacional. Por eso es que cuando hay un proceso de aceptación de convenciones o tratados internacionales, se piensa y también se lleva un proceso para suscribirlo y posteriormente ratificarlo. Sin embargo, me deja un poco fuera de foco de mi sentido y la razón por la que estoy en estos momentos aquí, que es justamente poner el dedo sobre el gran problema delincuencial de El Salvador en razón de las fórmulas simplistas con las que se atacan a estos problemas y se les van tendiendo capas o barnices que van cubriendo nuestras tristes realidades. La esencia motivacional de este problema de la pena de muerte, Mauricio, es la evidente impunidad con que campea el crimen en nuestro país. Y pareciera entonces que es por falta de castigo. No, mire, es por falta de un sistema judicial, investigativo, serio, pero un sistema que esté depurado, pero que no se vaya a enfrentar este gran problema sacando fórmulas motivacionales, emocionales. Esta es la esencia, y permítame sugerirlo, con que deberíamos de atacar este problema. Mi pregunta sobre el procedimiento es porque uno de los argumentos que se ha esgrimido por la fracción de Arena es que la pena de muerte realiza un efecto intimidatorio en la medida en que, y lo ha dicho también don Ronald Umaña, el delincuente ante la comisión de un delito se abstiene de cometer un delito o podría abstenerse de cometer un delito ante la gravedad de la sanción. Si sabe que se le va a aplicar la pena capital por la violación y asesinato de menores, por el secuestro y la extorsión o por un asesinato premeditado, probablemente existe la posibilidad de que renuncie a la comisión del delito. Ahora, cuando yo le preguntaba el procedimiento es por una cuestión de tiempos. Si lo que se busca es hacerle frente a un problema inmediato, que ya no se puede contener, como también lo ha dicho don Ronald Umaña, el problema es que si es aprobada por esta legislatura, que así parece ser, porque para tener 43 diputados, Arena no necesita mayor proceso de negociación. Una vez lo aprueba esta legislatura, habría que esperar hasta mayo de la siguiente legislatura, de modo que sea ratificado con 56 votos y todo el proceso de denuncia de los tratados internacionales. Entonces ahí es donde venía mi pregunta. Si hay que esperar 8 o 9 meses, ¿es una solución inmediata, un problema inmediato? Por eso es que yo le preguntaba por el procedimiento. Cómo no, Mauricio. Y además hay algo más grave. Esta pena de muerte, ¿cuándo se va a ejecutar y a quiénes? Porque, para empezar, los casos que nos han rebalsado ya la paciencia, la ponderación y que nos ha exacerbado en esta forma, estos casos no van a ser condenados por la pena de muerte, que son precisamente los que andamos en la conciencia clara, lo patético del crimen fresco que acabamos de palpar la sociedad y que a todos nos repugna y nos saca ese resorte de vindicta. Estos ni siquiera van a ser considerados bajo la sombra de la pena de muerte. Pero mire, ¿cuál es el problema de El Salvador? No son los reos sin condena. ¿Y de condena de qué? De pocos años de prisión, de pocas claridades de sus procesos. Póngase a pensar entonces que serían 5.000 reos condenados a muerte, pero sin condena. No es una frustración más. Si ahí es donde está la médula, en la esencia de lo que estamos viviendo. Luego, la pena de muerte, como es un proceso que además admite apelaciones, etcétera, etcétera, cuando viene una persona
en la condición de ser procesado bajo la pena de muerte, han pasado 10, 15 años, entonces se han olvidado los casos. Aquí traigo las estadísticas que afortunadamente ya tenemos una luz hacia el espacio de las comunicaciones. Las estadísticas demuestran que en los países donde se ha desarticulado la pena de muerte, los últimos que son Francia y Canadá, ha descendido el índice delincuencial, pero no ha descendido porque la gente cuando delinque es falso, y esto ya de años que se ha demostrado que es falso que tengan en mente, no, esto no lo voy a hacer porque me pueden condenar a muerte. Es más, hay delitos en que si se les condena a muerte, a quien se está condenando a muerte es la víctima, el caso del secuestro. Si la víctima ha identificado a su secuestrador y el secuestrador sabe que la pena que le espera es la de muerte, mejor sacrifica a la víctima antes que correrse el riesgo de ir a dar al paredón o a la cámara de gas o a la silla eléctrica, porque dicho sea de paso, aquí ya va a haber que hacer un estudio también de la clase de pena de muerte que tenemos que poner. Hay nuevos elementos que han entrado en juego, don Ronald. Usted dijo en su primera intervención que es la última medida a la que se ha tenido que llegar. ¿Por qué la última medida? Y sobre todo, ¿qué efecto va a tener si, como lo ha explicado el doctor Nelson García, habría que esperar? En primer lugar, no tendría un efecto retroactivo, no es sobre los casos actuales que han conmocionado a la ciudadanía. Y en segundo lugar, el solo procedimiento constitucional implicaría por lo menos 8 meses de espera para que entre en vigencia. Y ya no digamos la aplicación a un caso en particular con todos los recursos de apelación que permite, podría el primer caso conocerse hasta dentro de 2 o 3 años o más. Entonces, ¿cuál es el efecto inmediato? Bueno, vamos a ver. El efecto inmediato, primero es un efecto psicológico que yo creo que sí es positivo, en el cual puede disuadirse a los criminales. 1. 2. Lo que pasa es que aquí ya hay una pena de muerte en El Salvador. La pena de muerte de los inocentes. Aquí los asesinos van, asesinan y matan a alguien. O sea que aquí hay una pena de muerte, pero para los inocentes. Aquí secuestran a alguien y si no se paga el secuestro, lo asesinan, lo matan. Entonces hay una pena de muerte, pero para las personas inocentes. Entonces, la sociedad como sociedad tiene el derecho a la legítima defensa. Entonces tiene que defenderse. ¿Cuál es la forma? Cuando ya no hay otro modo de defender a la sociedad, y aquí ya no hay otro modo de defenderse, claro, que en este momento no se va a poder aplicar sino dentro de 3 años. Ojalá no se aplicara nunca, ojalá no se aplicara nunca, ¿verdad? Pero sí hay una necesidad en este momento, una necesidad social de defender a los inocentes en el país. ¿Cómo la pena de muerte defiende a los inocentes? Bueno, por ejemplo, hay cosas que son imposibles de medir. Cuando un criminal, por ejemplo, como usted lo planteaba, Mauricio, de que por la persuasión, por el temor a una pena capital, ya no comete un delito. Es imposible de medirlo, pero es muy posible que eso suceda muchas veces. Y basta con un criminal que se abstenga y que le podamos salvar la vida a un niño, podamos salvar que un niño sea violado, con uno basta para que esta pena de muerte tenga razón de ser impuesta en el país. Hemos llegado a un punto, doctor, en que, como dice don Ronald, ya no hay más salida que aplicar la pena capital. Hemos llegado a unos niveles de delincuencia donde hay que dotarle a la sociedad del instrumento de la legítima defensa. Yo no sé si perdone la observación, si cuando usted habla del instrumento de la legítima defensa en el caso de la pena de muerte, está haciendo referencia al dicho popular de aquel que nos dice ojo por ojo. En este caso, si el asesino priva de la vida a una persona, pues entonces el Estado y la sociedad entera tiene el derecho de privar de la vida a este asesino. ¿Es ese el instrumento de legítima defensa el que se le estaría dotando? O sea, cuando yo hablo del derecho de legítima defensa es porque la sociedad, o sea, hay un deber de los políticos, por ejemplo, de proteger la sociedad. Y se le va a proteger con la pena de muerte. Y se le protege con la pena de muerte, pero en casos excepcionales. Por eso nosotros lo planteamos para las violaciones de niños y niñas, seguidas de asesinato, que es un caso realmente excepcional. ¿Qué piensa de esto? Mire, voy a permitirme tal vez lastimar un poco los conceptos
motivacionales de los señores políticos no obedecen a un estudio sociológico, a una estadística, a una psicología social, obedecen a una moda electoral, a una moda de publicidad, a una moda de clientelismo político. Y ahí es donde tenemos que salirle al paso, porque el derecho, la sociología, el humanismo es un concepto estrictamente científico y lógicamente filosófico. Y si la realidad del mundo exterior es otra, la realidad nuestra también es otra. Si vamos a los meollos, si demostraran, por ejemplo, que en base a un estudio de la realidad salvadoreña se ha demostrado que lo que sucede es que las leyes que se están aplicando han llegado a un límite en que ya la gente no se detiene con las sanciones que hay, pero aquí, ahí es donde se cae ese telón y entramos a la realidad. Uno, las leyes que están impuestas en el país han desfasado todo el sistema jurídico, han desfasado todo el sistema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque denunciamos desde hace rato ya, desde 1992, aunque esto venía desde más antes, todo el desfase de quitar las presunciones legales. Mire, ayer leía en un periódico el tremendo caso de los robos de ganado. ¿Por qué? Porque quitaron la presunción de que el que no hubiera la carta de venta tenía que o irla a traer o se presumía que el ganado era